Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el canal donde exploramos los eventos menos conocidos pero fundamentales de la historia mundial. Hoy nos trasladamos al año 539 a.C. para analizar uno de los eventos más impactantes de la historia antigua, la caída de Babilonia ante el ejército de Ciro el Grande, el fundador del Imperio Aquemenida. Este evento no solo marcó el fin del glorioso imperio neobabilónico, sino que también marcó el comienzo de la expansión del imperio persa en la región del Cercano Oriente. Este evento sorprendió a muchas civilizaciones, no solo por la importancia de Babilonia como una de las ciudades más influyentes de la antigüedad, sino también por la forma en que Ciro logró tomar la ciudad sin recurrir a una destrucción generalizada ni a un conflicto directo prolongado. Este no solo consolidó su posición como uno de los más grandes conquistadores de la historia, sino que también estableció un modelo de gobierno que fue tolerante y respetuoso con las culturas conquistadas. Para entender su caída, debemos retroceder en el tiempo para comprender la importancia de Babilonia y su lugar en la historia del Oriente Medio. Babilonia fue una de las grandes ciudades de la antigüedad, y había alcanzado su apogeo bajo el gobierno del rey Nabucodonosor II, quien es recordado por sus vastas obras de construcción, que incluían los legendarios jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este también fortaleció las murallas de Babilonia, haciendo de la ciudad una de las más imponentes del mundo en ese momento. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en el centro del imperio neobabilónico, una potencia regional que controlaba vastas extensiones de territorio, desde el sur de Mesopotamia hasta partes de Siria y el Levante. Durante su reinado, llevó a cabo numerosas campañas militares, incluida la famosa destrucción del Templo de Jerusalén en 586. Además, floreció como un centro de comercio, cultura y conocimiento, destacándose por sus avances en la astronomía, la matemática y la literatura. Sin embargo, tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio neobabilónico comenzó a experimentar una serie de crisis internas. La estabilidad que se había logrado empezó a desmoronarse bajo el mandato de sus sucesores. Entre ellos, uno de los reyes más notables fue Nabónido, quien subió al trono alrededor del 556. Aunque era un rey capaz y con ambiciones, su reinado fue objeto de críticas debido a su política religiosa, que alienó a muchas facciones poderosas dentro de Babilonia, particularmente el clero de Marduk, el dios principal de la ciudad. Una de las decisiones más polémicas fue su preferencia por el dios Sin, el dios lunar, a quien veneraba por encima de Marduk. Nabónido incluso trasladó su corte a la ciudad de Tema, en el desierto de Arabia, lo que provocó que se ausentara de Babilonia durante largos periodos. Esto debilitó aún más su autoridad y creó un clima de descontento entre los babilonios, especialmente entre los sacerdotes de Marduk. Mientras tanto, en el este, un nuevo poder emergía bajo el liderazgo de Ciro II, conocido como Ciro el Grande. Este provenía de los persas, un pueblo que vivía en la región de Persia, actual Irán, y que hasta ese momento había estado bajo el control de los medos, una civilización que había dominado la región de Asia Central. Sin embargo, alrededor del año 550, Ciro logró unificar a las tribus persas y derrocó al último rey medo, Astíages, consolidando así su poder sobre el antiguo imperio medo. Ciro no tardó en expandir sus dominios. En pocos años, logró crear un vasto imperio que se extendía desde el río Indo hasta el Mediterráneo. Su conquista más importante hasta ese momento fue la anexión del Imperio Lidio, gobernado por el legendario rey Creso, en el año 546. Con Lidia bajo su control, tenía acceso a los vastos recursos y rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Pronto puso su mirada en Babilonia. La campaña de Ciro comenzó en 540, cuando sus tropas avanzaron desde Persia hacia Mesopotamia. A diferencia de otros conquistadores que utilizaban la fuerza para imponer su poder, este empleó una combinación de tácticas militares, políticas y diplomáticas que le permitieron debilitar a sus enemigos desde dentro. Una de las estrategias más efectivas fue presentarse no como un invasor, sino como un libertador. Aprovechó el descontento dentro de Babilonia, y en sus inscripciones, afirmaba que estaba actuando bajo los auspicios de Marduk, el dios principal de Babilonia,
y que su objetivo era restaurar el culto tradicional y liberar a la ciudad de la opresión de Nabónido. Esta estrategia propagandística resultó muy efectiva. Muchas ciudades y regiones del imperio neobabilónico se rindieron sin luchar, prefiriendo estar bajo el gobierno de Ciro, quien prometía respeto por sus tradiciones y religiones, a continuar bajo el régimen impopular de Nabónido. El 6 de octubre de 539, Ciro y su ejército alcanzaron las cercanías de Babilonia. Según las fuentes antiguas, incluidas las inscripciones en el cilindro de Ciro, los persas lograron ingresar a la ciudad sin resistencia. La leyenda sostiene que los soldados de Ciro desviaron el curso del río Eufrates, que fluía a través de Babilonia, y entraron por el lecho seco del río. Aunque esta versión puede estar algo embellecida, lo cierto es que la toma de Babilonia fue notablemente pacífica en comparación con otras conquistas de la época. Cuando entró en la ciudad, fue recibido como un libertador por muchos de los habitantes. El rey babilonio, que se encontraba en la ciudad en ese momento, fue capturado sin mayor esfuerzo. Según algunas versiones, Nabónido fue exiliado en lugar de ejecutado, una política que reflejaba la clemencia de Ciro hacia los gobernantes derrotados, lo que contrasta con la brutalidad de otros conquistadores de la antigüedad. Además, en lugar de destruir la ciudad, como era común en las conquistas de la época, optó por preservar su infraestructura, su cultura y su religión. Poco después de su entrada en la ciudad, emitió el famoso Cilindro de Ciro, un decreto escrito en escritura cuneiforme que proclamaba sus políticas de respeto por las religiones y culturas locales. Este es considerado por muchos como uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. En él, Ciro declaró que había sido elegido por Marduk para gobernar Babilonia y que su objetivo era restaurar la paz y el orden. También proclama la liberación de los pueblos cautivos, incluido el pueblo judío, lo que permitió que estos regresaran a su tierra natal en Judá y reconstruyeran el Templo de Jerusalén, lo que lo convirtió en una figura muy respetada en la tradición judía. La toma de Babilonia fue un evento transformador en la historia del Cercano Oriente. Ciro consolidó su dominio sobre Mesopotamia y se convirtió en el gobernante de un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Indo. Bajo su liderazgo, el imperio aqueménida se convirtió en la primera superpotencia global de la historia, abarcando una diversidad de pueblos, culturas y religiones. La política de Ciro de gobernar con tolerancia y respeto por las tradiciones locales se convirtió en una de las claves del éxito de su imperio. Bajo el dominio persa, la ciudad continuó siendo un importante centro cultural y económico. Aunque ya no era la capital de un imperio independiente, Babilonia siguió prosperando como una de las grandes ciudades del imperio persa. Incluso después de la caída del imperio aqueménida ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., siguió siendo una ciudad influyente en el mundo helenístico. Debido a la visión y las políticas de Ciro, el imperio persa se convirtió en un modelo de gobierno multicultural que influyó en las civilizaciones que lo sucedieron. Gracias por acompañarnos en este análisis de la caída de Babilonia. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias reveladoras en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.